peruanos hemos leído sus obras emblemáticas y conocemos el gran poeta y escritor del siglo XX, es decir, el magnífico César Abraham Vallejo Mendoza, una de las más altas cumbres en la literatura universal y expresión poética del Perú. Pero ¿alguna vez te has preguntado con qué propósito César Vallejo escribió Fabla Salvaje? ¿Y cómo se compara esa intención con nuestra realidad actual? Si quieres resolver tus dudas, iniciemos. ¿Cómo influenció Fabla Salvaje en la vida de Vallejo? Fabla Salvaje, publicada en mayo de 1923, marca la etapa final de César Vallejo en Perú antes de partir a Francia. Para entonces, con 31 años, ya había publicado Los Heraldos Negros en 1919, un poemario que lo alejaba del modernismo y abordaba temas como el dolor, la orfandad y la nostalgia de su tierra, con un estilo mestizo que incorporaba palabras quechuas y del cuye. Durante esos años, Vallejo vivió momentos difíciles: la muerte de su madre, trabajos como docente en Lima, pérdidas de intelectuales cercanos y relaciones amorosas que influenciaron su poesía. Entre 1920 y 1921, sufrió un injusto encarcelamiento que marcó profundamente su carácter y su estilo literario. En 1922 publicó Trilce, una obra revolucionaria que fue mal recibida, aunque apoyada por algunos intelectuales. En 1923, antes de partir a Europa, publicó Escalas en marzo y Fabla Salvaje en mayo. Estos 4 libros, Los Heraldos Negros, Trilce, Escalas y Fabla Salvaje, demuestran su aporte innovador a la modernización de la literatura peruana. Fabla Salvaje explora un lenguaje rupturista que expresa el sufrimiento, la injusticia y la crisis social. Continúa el estilo experimental de Trilce y Escalas, abordando temas como la desazón existencial y la ruptura del tiempo y el lenguaje, incorporando además elementos del mundo andino. La obra representa una apuesta radical que desafía las convenciones literarias de su época y aporta una visión universal desde una sensibilidad mestiza. A través de Fabla Salvaje, César Vallejo nos abre una ventana al dolor de un hombre que se siente perdido y atrapado entre dos mundos. A través de Balta Espinar, Vallejo nos muestra lo difícil que es vivir cuando no puedes ser tú mismo, cuando la sociedad te exige ser fuerte y dominar, pero en el fondo solo quieres ser comprendido y amado. Es una historia que habla de la soledad, que nace de no encontrar un lugar ni dentro ni fuera de uno mismo. Lo que Vallejo realmente nos demuestra es que la verdadera salvajidad no está en la naturaleza ni en lo instintivo, sino en esas reglas duras y frías que la sociedad impone y que terminan destruyendo a las personas. Balta es un espejo de muchos que han sufrido por no poder expresar sus miedos y emociones, por vivir encerrados en una masculinidad que no los deja ser humanos completos. Esta novela nos invita a reflexionar sobre cómo el dolor, la violencia y la incomunicación pueden surgir cuando olvidamos escuchar y entender al otro, empezando por nosotros mismos. Entre los viajes que realizó Vallejo por diferentes países, Francia tuvo mayor influencia en él, específicamente en la ciudad de París. Una de las razones por las que el poeta peruano estuvo en París fue por el escape de su tierra natal, que tuvo que realizar por la seguridad de su vida y por las falsas acusaciones que se daban en su contra, lo cual fue un pesar triste en la vida de Vallejo, que le permitió experimentar y mejorar su carrera como poeta, escritor, etc. Por lo tanto, Perú, al igual que Francia, fueron países muy importantes en la vida de César Vallejo.
pues marcaron muchos recuerdos y experiencias en su vida. Mientras uno lo vio nacer, el otro lo vio despedirse de este mundo, como uno de los mejores poetas vanguardistas de Latinoamérica del siglo XX. Todo ser humano, como lo retrata Vallejo en Fabla Salvaje, lucha entre el instinto y la conciencia, entre la humanidad y lo animal. La obra nos deja una profunda reflexión sobre la violencia inherente al ser humano y a la búsqueda desesperada de redención. Vallejo nos enfrenta con lo más crudo de la condición humana, pero también nos invita a pensar si es posible superar esa naturaleza salvaje a través del pensamiento, el amor y la compasión. ¿Estamos condenados a la barbarie o podemos elegir la civilización? ¿Qué lugar ocupa la ética en un mundo donde domina la fuerza? La obra Fabla Salvaje de César Vallejo pone en evidencia el conflicto entre lo humano y lo bestial, lo racional y lo instintivo. En el Perú actual, esta fabla se sigue escribiendo con la sangre y el silencio de los más vulnerables. Los conflictos sociales continúan siendo una expresión de la desigualdad histórica del país. Por ejemplo, las protestas en regiones como Ayacucho, Cusco y Puno durante el año 2022 y 2023 dejaron más de 60 muertos, la mayoría de ellos civiles. Muchos de estos casos siguen sin esclarecerse, evidenciando un uso excesivo de la fuerza por parte del Estado y una falta de justicia que deshumaniza a las víctimas. A esto se suma el abandono crónico de comunidades indígenas, quienes carecen de acceso a servicios básicos, educación o salud, perpetuando un sistema que margina y oprime las cifras de pobreza en zonas rurales, que alcanzan más del 40% según el INEI en el 2023. Reflejan una violencia estructural que se mantiene intacta desde tiempos coloniales. ¿No es esto también una forma de barbarie moderna? Vallejo hablaba del grito del alma que no encuentra salida. Hoy ese grito se repite en los hospitales colapsos, en los centros poblados sin agua potable y en la mirada de los jóvenes que migran sin esperanza. La fabla del Perú de Vallejo no es solo literaria, es una realidad que golpea cada día, donde el humano lucha por no ser devorado por lo salvaje.